Por desgracia, sí. Pero sobreviví. En el mundo siempre han existido enfrentamientos, ya sea por preservar una idea, cultura, creencia y más. Y si bien ya no vemos este tipo de conflictos tan seguidos como antes, mas sí podemos ver un ápice de esto en el fútbol, donde un bando lucha contra otro. Deseamos ver el mundo arder mientras, claro, no esté nuestra vida comprometida en ella, solamente estando en el sofá expectantes a lo que sucede en el campo de juego. Pero el duelo que vamos a ver a continuación es algo más distinto a lo habitual, ya que hablamos de dos clubes con marcada diferencia. Por un lado vemos al Real Madrid, equipo blanco lleno de tradición y grandeza a lo largo de su historia, en toda Europa, siendo manejado a día de hoy por un presidente siendo elegido por los socios de dicho club, como si de un mini estado democrático se tratara. Y por otro lado está el Manchester City, equipo celeste que cuenta con un protagonismo reciente en su país, apelando a la modernización, con un dueño como si de una dictadura se tratara. Se hace lo que él diga y ordene, claro, a través de un presidente formal con terno y corbata. Dos antípodas de ideas distintas de cómo tratar a un club hoy en día, mas no hablaré de eso en este video, porque seguro no has entrado a este video para ver ello, sino para mirar los enfrentamientos de estos clubes a lo largo de la Champions, ya que a estas alturas es innegable este clásico en Europa, que ha tomado mucha relevancia ya que se han enfrentado 4 veces en las llaves de eliminación en este último tiempo, y de todas estas, quien consiguió ganar al otro terminó quedándose como campeón de dicha edición. Así que sin más preámbulos, inicio todas las veces que el Real Madrid y el Manchester City se han enfrentado en Champions. Los partidos que comenzaré hablando serán en un orden cronológico. Resulta que en la edición 2002-2013 estos se enfrentaron en fase de grupos, unos encuentros donde aún el Manchester City no era como el equipo que hoy conocemos. Aquel primer encuentro de estos dos por primera vez en su historia comenzaría abriéndose por un gol de Edin Dzeko a los 68 minutos, pero luego el buen de Marcelo haría un golazo para empatar el partido. Pero el City tendría una más. Kolarov de un tiro libre daría el segundo a su equipo. Y podemos decir de que de aquí en adelante se forjó lo que sería muchas veces el destino del Real Madrid frente al Manchester City. Y hablo de las remontadas, el evento canónico que marcaría el camino de ambos gracias a este primer antecedente. En los minutos finales Di María le da el balón a Benzema, este se voltea y marca para la igualdad, pero luego inmediatamente después aparecería Cristiano Ronaldo para dar el tercero dándole la victoria a su equipo, que nos daría como curiosidad esta escena de Mourinho celebrando alocadamente. El partido de vuelta no sería tan eléctrico como lo fue el primero, quedaría en un 1-1 con goles de Benzema y del Kun Agüero. Al final de la fase de grupos el Dortmund se quedó con el grupo, pero el Real Madrid consiguió avanzar a la siguiente fase como segundo, mientras el Manchester City quedó cuarto y quedó sin nada. El Real Madrid en esta edición llegaría a pisar las semifinales, pero caería frente al Dortmund, y este último perdería la final contra el Bayern Múnich. Ahora llegamos al momento donde los partidos se vuelven más importantes. En la edición 2015-2016 de la Champions, estos dos equipos se enfrentarían en las semifinales de dicha competición. Quien ganaba iba a la final. El partido de día se jugaría en el Etihad Stadium y el Manchester City corría con la presión de poder ganar su primera Champions. Y dada la presión, a pesar de jugar en casa, no lo hicieron tan bien. Y el Real Madrid cobró más protagonismo al final del encuentro, mas este no pudo anotar. Así que todo se definiría en el partido de vuelta, donde el Real Madrid en su casa recibiría al Manchester City. Uno puede creer que pudo ser un gran partido, pero bueno, al final se definió todo por un gol. Pero en fin, así es el fútbol. De esta manera, al final el Real Madrid llegaría a una nueva final de Champions, donde se enfrentaría al Atlético de Madrid, el cual lograría vencer en penales y conseguir su 11ª Champions de su historia. Ahora sí, llegamos a la etapa donde todos están esperando. Llegamos a la edición 2021-2022 de la Champions, que pasaría la historia por ser la Champions de las remontadas del Real Madrid. Con el PSG en octavos remontó, con el Chelsea en cuartos remontó, y en semifinales se enfrentaría contra el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola. Es así como la llave comenzaría en Manchester. Un partido, partidazo, ya que este sería infectado por una lluvia de goles. El marcador empezó abriéndose a favor del local gracias a un cabezazo de De Bruyne al minuto. El mismo sería responsable de darle el balón a Gabriel Jesús para que este anote el segundo a los 10 minutos de juego. Las alarmas se prendieron en el Real Madrid, pronosticando una posible goleada que el cuadro blanco no se lo podía permitir. Es ahí cuando Benzema aparece para apagar el incendio, descontando en el marcador y siguiéndole de reojo a su rival. Y en el segundo tiempo el niño de la casa Foden daría el tercero para alejarse del marcador. Pero inmediatamente después Vinicius, de una corrida impresionante que comenzó desde la mitad de la cancha, descontaría para seguir respirándole desde muy cerca al cuadro local, mas este último volvería a alejarse gracias a un golazo de Bernardo Silva. Y cuando todos creíamos que así quedaría el partido, el Real Madrid tendría un penal que Benzema cambiaría por gol. El resultado final sería un 4-3 a favor del Manchester City. El partido de vuelta, el Real Madrid tenía la misión de remontar como sea si quería llegar a la final, y desde el comienzo se vio que lo intentó, pero no daba frutos sus esfuerzos, y todo pareció desmoronarse en el momento donde Mahrez metió el gol para el 5-3 en el global. Pero esto no sería todo, el City tendría dos grandes oportunidades para sentenciar todo,
pero el club blanco bañado de místicas seguía aferrándose a la ilusión de jugar la final, dicha ilusión que se encargaría de hacerlo realidad este sujeto, Rodrigo, que entrando a la cancha marcaría los 2 goles en menos de 2 minutos para empatar y llevar el partido a la prórroga, como si de un final de película estuviéramos hablando, y a los 95 del encuentro Benzema tendría un penal que nuevamente cambiaría por gol, esta vez no para maquillar el encuentro, como la anterior vez, sino para ganar la llave y estar en una nueva final de Champions, que el Real Madrid se encargaría de ganarlo por 1-0 a Liverpool, consiguiendo la 14ª corona en Europa y una de las campañas más memorables de su historia. Dado de que el Manchester City cayó frente al Real Madrid, entiende que tendrá que reforzarse para la próxima edición, y es así como Guardiola, como aquel niño mimado, habiendo tenido una buena conducta, recibió como regalo en Navidad el juguete que todo niño anhelaba debajo de su árbol, habiendo sido sacado de las profundidades del petróleo árabe. Llegó a sus manos el T800 de la temporada, Erling Haaland. Es así como llegamos a la edición 2022-2023. Nuevamente estos dos equipos se volverían a enfrentar en una nueva semifinal. Esta vez el Real Madrid recibiría primero al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Esta vez el cuadro local abriría el partido de un golazazo de Vinicius, pero el Manchester City no se quedaría con los brazos cruzados. Dado ello, De Bruyne remataría desde lejos para obtener la igualdad. Dado este resultado, todo se definiría en la casa del City, y vaya paliza que ocurriría en este partido. El Manchester City abriría el marcador gracias a Bernardo Silva a los 22, y encima a los 36 daría el segundo para conseguir el 3-1 en el global. La tarea aún no estaba hecha, y dado ello aún existía la tensión. El fantasma persigue aún al City. Dado ello, no le daba tiempo aún para tranquilizarse, pero felizmente para ellos, en el 75, un gol en contra daba el tercero de la noche al cuadro local. Y para terminar todo, Julián Álvarez daría el cuarto como cereza del pastel. Luego el Manchester City jugaría la final frente al Inter, donde ganaría por 1-0 logrando su primera corona en Europa. En la edición 2023-2024, el Real Madrid y el Manchester City volverían a enfrentarse en cuartos de final, donde el Real Madrid tendría sed de venganza. Aún así, el Manchester City comenzaría ganando el partido de ida a menos de 2 minutos de haber empezado el juego, gracias a Bernardo Silva. Parecía que el cuadro del Pep por fin había aprendido cómo jugar contra el Real Madrid, pero estábamos muy equivocados. Camavinga probaría suerte desde lejos y un bendito desvío lo ayudó para poner la igualdad. Inmediatamente después de una contra, Pini deja a Rodrigo con el balón servido y este anota el segundo. En menos de 2 minutos el Real Madrid conseguía la remontada, pero a los 65 aparecería el niño de la casa Foden pegándole desde muy lejos y consigue el empate, para que luego Pardiol, otro jugador de su mismo equipo, coja su misma enseñanza e hiciera lo mismo para conseguir la remontada. El Real Madrid reaccionaría a esto con Pajarito Valverde, que de tanto intentar de lejos esta vez se le daría. ¿Y en qué momento? Dejando este partido en un 3-3, un partido más que satisfactorio para el espectador neutral. Todo se definiría en el Etihad Stadium, donde Rodrigo, jugador muy determinante en estos duelos frente al City, abre el marcador a favor de su equipo a los 11 minutos. Con esto, el Real Madrid demostraría su versatilidad de juego. Cuando tiene que dominar un partido frente a alguien lo hace, y cuando tiene que defender un resultado a capa y espada lo hace también. Sin embargo, no duraría mucho su muro defensivo, ya que Rudiger se equivocaría y De Bruyne aprovecharía para meter la igualdad en el marcador global. El partido se iría a la prórroga y luego a penales, donde de una participación formidable de Lunin y con una rendición final de Rudiger, que fue el último en anotar, el Real Madrid consigue avanzar a semis. Luego se enfrentaría al Bayern Múnich, lo vence y luego llegaría a la final contra el Borussia Dortmund, una final la cual sería la más cantada de la historia contra un Borussia Dortmund que la temporada pasada le había pechofriado olímpicamente contra el Bayern Múnich en la Bundesliga. Y con esto consigue alzar la 15ª Champions de toda su historia. Luego volvemos a la actualidad, la llave que han jugado en esta edición 2024-2025. Ambos equipos tuvieron unas que otras complicaciones en esta clase de Superliga, si lo queremos decir de esta manera. Dado ello, tuvieron que enfrentarse en un playoff previo para llegar a los octavos de final, y el destino caprichosamente manipuló los dados para que se volvieran a enfrentar por cuarta vez consecutiva. Este playoff comenzaría jugándose en el Etihad Stadium, donde el público del City recibiría al Real Madrid de una manera peculiar, con un tifo enorme donde aparecerían las palabras "Stop Crying Your Heart Out", en referencia a la icónica canción de la banda Oasis, nacida en Manchester, que traducido al español significa "deja de llorar desconsoladamente", y al costado aparecerían nada más y nada menos que Rodri, besando el balón de oro, aquel que se le negó a Vinicius y le arruinó por ende su final de serie de Netflix, mas no afectó a su rendimiento en el campo, la cual comenzaría recién en el segundo tiempo, ya que en el primer tiempo, valga verdades, fue del Manchester City, donde de un centro Pardiol le bajaría el balón a Haaland con el pecho, y este último anotaría para abrir el marcador, pero luego en el segundo tiempo aparecía Mbappé, que remató de una forma peculiar, más efectiva para empatar el resultado, y como dice el dicho, la casa se respeta, y el City haría más intentos y de una lograron que se les dé un penal,
que obviamente sería pateado por Haaland, y obviamente por 2 no decepcionaría para volver a la ventaja, pero como bien sabemos el Real Madrid no le puede dejar vivo por nada del mundo y apresar la tarea diciendo ya en el partido de vuelta lo sentenciamos, no, y si el City olvidó esto, el Real Madrid les hizo recordar. Vinicius remataría más, el arquero consiguió taparlo, pero no contaba con Brahim Díaz, que aprovechó y anotó sin celebrar el gol, recordando su pasado en el City, pero cumpliendo con su presente en el Real Madrid, como todo un profesional consiguiendo la igualdad. Y en los minutos finales, como si ya todos teníamos el mismo déjà vu, Vinicius no renunciaría al balón, consiguiendo un casi 1 contra 1 con el arquero, que intentaría de sombrerito, más el balón no logró entrar, pero en esto llegaría Bellingham, que convencería a la caprichosa de entrar, logrando una remontada más al historial del Real Madrid. Y en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid daría una paliza contundente al Manchester City, con una gran exhibición de la tortuga Kylian Mbappé, que no esperó a que todos sus fans estén conectados en la transmisión. A los 4 minutos hizo un golazo para abrir el marcador, y el segundo, Vini le da el balón a Rodrigo, y este le deja servido a Mbappé, y es paciente, prudente al manejar el balón, deja a un defensa rival tirado y consigue anotar. El tercero llegaría en el segundo tiempo, y del mismo autor, Kylian Mbappé, que desde lejos logró hacer el hat-trick para llevarse el balón a casa. El pobre Manchester City lo único que pudo hacer fue descontar, más no poder hacer algo frente a esto. Al día de hoy que estoy grabando esto, no sé cuál vaya a ser el destino de este Real Madrid en esta edición 2024-2025, pero sí auguro que será un rival duro de enfrentar y casi imposible de vencer. Eso sería todo. Coméntenme qué otros todas las veces que deseen que haga. Los estaré leyendo. No olviden darle like y suscribirse para más contenido como este en la Bitácora de Sago. Y recuerden, es muy difícil vencer a aquel que nunca se rinde.